Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya son las 9 de la mañana en punto y bienvenidos sean todas y todos ustedes a su programa Economía al día en pesos y centavos. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana y bueno, soy titular de este espacio. También estará conmigo, acompañándome con su siempre tan puntual análisis, el doctor Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, doctor. Sí. Bueno, pues el día de hoy tenemos muchísimo que comentar. Esperemos que nos dé todo el tiempo. Hay bastantes noticias que se suscitaron la semana pasada. Pero antes de pasar a nuestra cortinilla, le recordamos a nuestro público que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro a través de las frecuencias 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta y a través del 89.5 de frecuencia modulada por Radio Universidad. Y bueno, ahora sí, vámonos a nuestra cortinilla de precios, de cotizaciones de esta semana. Bueno, ya siendo el día de hoy, lunes 21 de agosto del año 2023, el cotizador tipo de cambio peso dólar indica lo siguiente: 16 pesos con 35 centavos a la compra y 17 pesos con 29 centavos a la venta. Los datos reportados para esta semana siguen siendo muy similares a los de la semana anterior, así que bueno, digámoslo así, prácticamente se mantienen iguales. Algunas oscilaciones, alguna pequeña depreciación del peso durante la semana pasada, pero finalmente el peso se recompuso. Incluso en esta mañana de 21 de agosto, el peso apreciándose unos centavitos. Pues realmente no hay grandes movimientos. Hay algunas noticias bastante interesantes durante la semana pasada que estaremos comentando con usted, pero que no consiguen afectar este indicador. Lo mismo ocurre con el tipo de cambio peso-euro a 17 pesos con 80 centavos a la compra y 19 pesos con 59 centavos a la venta. La cotización del tipo de cambio, tanto peso dólar como euro peso, siguen estando relativamente iguales que lo que cotizaron la semana pasada. Ahora vamos a ver cómo está cotizando el petróleo, y es que ahí sí hay cambios que reportar. La semana pasada todavía le comentaba a usted en su programa Economía al Día que bueno, el petróleo seguía subiendo. Pues ya ha dejado de subir. Fueron 7 semanas al hilo que ligó el petróleo consecutivamente subiendo. Igual, por supuesto, la mezcla mexicana, que pues bueno, ahora ha dejado de apreciarse. Y bueno, observe usted, el West Texas Intermediate se encuentra cotizando $80 con 66 centavos de dólar el barril, en tanto que la mezcla Brent del Mar del Norte cotiza $84 con 80 centavos el barril, $77 más o menos la mezcla mexicana de petróleo. Y pues bueno, déjeme decirle que ya la depreciación del barril internacional de petróleo anda rondando en todas las mezclas alrededor del 3%. Bueno, hay algunos datos interesantes que surgieron la semana pasada con respecto al principal consumidor de petróleo en el mundo, la República China, que de alguna manera no se termina de componer después de la pandemia. Sus datos arrojados, sobre todo de empleo, las industrias fabriles que no terminan, digamos, de arrancar correctamente, de una manera estable. Pues bueno, todos estos datos, de alguna manera afectan lo que sería la demanda internacional de petróleo, puesto que siendo el principal consumidor de petróleo, pues no termina de componerse, y esto hace que el optimismo sobre un movimiento más fuerte en la economía durante los próximos meses sea menor. Entonces, en este sentido, a pesar de que Saudi Arabia y Rusia de alguna manera reducen la producción internacional de petróleo, todavía, pues bueno, digamos que la demanda no está de acuerdo a lo esperado, y pues esta situación ya se está viendo en los precios internacionales del petróleo. Y en la gasolina, la semana pasada le reportaba a usted que ya se apreciaba pues incrementos, ¿no? Y yo creo que usted y yo ya los hemos visto en las estaciones de servicio de gasolina. Hay incrementos, pero bueno, para esta semana se podría esperar pues bueno, que por lo menos se permanezca estable en cuanto a este indicador. El litro de gasolina magna
a nivel nacional, en promedio, está cotizando 22 pesos con 25 centavos. Y el litro de gasolina de mayor octanaje, la gasolina premium, 24 pesos con 21 centavos. El diésel a 23 pesos con 84 centavos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia para esta semana todavía incrementos en el estímulo al impuesto especial sobre producción y servicios. Esto, pues bueno, en referencia a pues los constantes aumentos que habría tenido el petróleo anteriormente y que, bueno, de alguna manera hacen que la gasolina magna de 52% de estímulo que estaba teniendo la semana pasada, aumenta a 58% de estímulo durante esta semana. La gasolina de mayor octanaje, la gasolina también denominada premium, de 33% de estímulo la semana pasada, pasa a 41.99%, casi 42% de estímulo. Y el diésel, interesante el dato que nos arroja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disminuye su estímulo de 41.99% de estímulo la semana pasada, 41.57% durante esta semana. Es posible ya que durante la siguiente semana de continuar pues el decremento en el precio internacional de barril de petróleo, pues bueno, ya se empiece a observar también una disminución en el estímulo que anuncia todas las semanas la Secretaría de Hacienda y que va en referencia a amortiguar un poquito el precio de las gasolinas, toda vez que, pues bueno, usted y yo lo sabemos, ¿no? Hay muchísima oscilación en el precio internacional de este importantísimo insumo, importantísima materia prima como el petróleo. Bueno, así las cosas en esta mañana de 21 de agosto, en la cual, pues bueno, tenemos algunas cosas que comentar con usted, y es que hay algunos datos muy importantes. Hay un indicador con el que me gustaría comenzar, si me lo permite, doctor Bruno, y también nos interesa mucho su opinión. Bueno, hay un estimador oportuno de actividad económica que nos reporta el INEGI y que, pues bueno, estaría ofreciendo, es un indicador oportuno, digamos que es una estimación, no necesariamente es el dato oficial, pero sí actúa con bastante precisión, y estaría adelantando el INEGI un crecimiento durante el mes de julio. Fíjese usted, ya pues el mes de julio, apenas estamos a 3 semanas del cierre del mes de julio y ya tenemos este indicador que pues nos daría un crecimiento de 3.4% de la economía durante este mes. Y bueno, pues son datos positivos para la economía mexicana, los hemos reportado aquí en su programa Economía al Día. Y bueno, y además es un indicador anual, ¿no? Esta es una referencia que se toma con respecto a julio de 2022 hacia julio 2023. Así que en esta estimación anual de este indicador, pues bueno, este indicador oportuno de actividad económica, pues sí, estaríamos en un constante, bueno, todavía constante crecimiento. Esto hay que decirlo, pues bueno, también tiene que ver con la división que hay entre los diferentes sectores de la economía, y es que, pues bueno, la variación de las actividades secundarias, lo que es minería, manufactura, construcción, electricidad, fue de 3.2% anual. Y pues bueno, las terciarias, lo que son los servicios, ahí donde está, por ejemplo, los restauranteros, el servicio turístico, por ejemplo, pues crecería 3.6% anual, reportado para el mes de julio de 2023. Y pues bueno, si llevamos en el indicador de crecimiento ahora mes con mes, también está creciendo este indicador. De junio a julio, las actividades secundarias crecerían 0.3% y las terciarias, las de servicios, 0.2%. Es un dato bastante positivo, he de decir que, pues bueno, es un dato anticipado, se erige a tan solo 3 semanas del mes de cierre en cuestión. Este indicador oportuno difiere del indicador global de actividad económica que se hace a 5 o 6 semanas, de entre 5 y 6 semanas del cierre del periodo en cuestión. Y en este caso, pues todavía estaríamos por esperar este indicador y, por supuesto, mucho más oportuno de lo que se reportaría como tal el Producto Interno Bruto. Da indicadores, digámoslo así, casi en tiempo real para, pues de alguna manera, anticipar algunos movimientos en la economía. Y este es un dato que me gustaría platicar con usted, doctor. ¿Cómo ve este crecimiento de la economía mexicana? Sí, ya la semana pasada hablábamos de este crecimiento no esperado, no anticipado para 2023 para nuestro país, pero bueno, ya hemos comentado también
de una desaceleración que estaremos viendo durante la segunda mitad de este 2023 en el país. Y eso ya se puede ver a través precisamente del indicador oportuno de la actividad económica que ya nos refieres. Recordemos que veníamos de un crecimiento del 0.4% en el mes de junio. Este crecimiento disminuye 2%, es decir, hasta el 0.2% para el mes de julio. Esto ya nos estaría indicando pues una primer señal de desaceleración económica, como se venía anticipando durante pues, la primera mitad de 2023. Esto, impulsado por el sector secundario, disminuye su crecimiento del 0.6 al 0.3%. El sector terciario también disminuye marginalmente un poco, del 0.3 al 0.2%, lo que genera no nos encontramos en terreno negativo, pero sí en desaceleración económica. En ese sentido, bueno, tenemos algunas medidas que se han emprendido por parte del gobierno de la administración actual. La Secretaría de Economía precisamente anuncia una serie de medidas para aplicar durante este mes de agosto y, bueno, por algunos meses precedentes. Tenemos aranceles del 5 al 25% para el fortalecimiento de la economía nacional, que se implementarán o se empezaron a implementar desde el 10 de agosto, es decir, desde este mes, hasta el 31 de julio de 2025. Esto a través de un decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación, donde se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación sobre un total de 392 fracciones arancelarias, es decir, 392 artículos en particular que ya están establecidos y que ya se han definido para todo este periodo entre agosto de 2023 y julio de 2025. Además de estos 392 artículos que se verán afectados por este arancel, es decir, este impuesto de importación entre el 5 y el 25%, bueno, hay que mencionar que estos impuestos son para economías o para países sin tratados comerciales con México. Esto no afectaría en nada nuestra relación comercial con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ni con otras naciones que tengan algún acuerdo celebrado con nuestro país, bueno, en este momento. Además de esos 392 artículos para naciones sin tratados con nuestro país, también se habla de mantener aranceles a importaciones de 91 fracciones arancelarias, es decir, otros 91 artículos adicionales que se había planeado desgravar para octubre de 2024. Es decir, estos productos ya estaban grabados, ya tenían un impuesto de la importación y simplemente se decide mantenerse. Cuando ya se había programado la desgravación para el próximo año, se decide mantener de igual forma hasta 2025. Esto, bueno, en beneficio refiere la Secretaría de Economía, más de 206,000 empresas, principalmente pequeñas, medianas y microempresas, que se dedican a la producción de estos artículos. Al gobierno imponer aranceles o impuestos a las importaciones de estos productos, bueno, lo que se produce es que no se llene o no se sature el mercado local de estos productos y entonces se pueda volver más competitivo, pero al nivel local. Además, cabe mencionar que la Secretaría de Economía refiere que se excluye a la canasta básica de estos productos que estarán manteniendo los aranceles durante este periodo. ¿Cuáles son los sectores que estarán siendo afectados o que estarán siendo limitados mediante esta política? Será el sector del acero, el textil, las llantas, el plástico, el vidrio y la cerámica. Entonces, podríamos revisar, si alguien quisiera revisar directamente cuáles son los productos que van a estar siendo limitados mediante esta política a través del Diario Oficial de la Federación. Esto, bueno, en línea con la desaceleración que se espera para esta segunda mitad del 2023. Esta es una medida proteccionista, pues adecuada en este momento, que además tenemos algunas vulnerabilidades, tanto provenientes del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que creo que ahora nos vas a referir, como algunas vulnerabilidades a nivel internacional, principalmente ahora del mercado asiático, como también ya nos has
pues ha hecho una pequeña introducción al principio del programa del día de hoy. Sí, bueno, recordarle a nuestro auditorio cómo anda un poquito la inflación, y es que esto es un dato en referencia y colación de lo que nos comenta el doctor Bruno de la Garza. Todavía seguimos con el indicador pues puntualmente publicado por el Banco de México en 4.79% inflación anual, sigue disminuyendo. Esto es un buen dato, vaya, de alguna manera es algo que tiene por objeto el Banco de México, y pues la tasa objetivo, la tasa de referencia, la cual también comentamos la semana pasada que el Banco de México decidió dejar exactamente como estaba, en 11.25%, la tasa más alta que se tenga registro. Pues bueno, también es un indicador que no se ha movido. Ahí están pues prácticamente las cifras. Y es que hay que comentar algo también en referencia a lo que nos comenta el doctor Bruno de la Garza, el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? El que, bueno, de alguna manera vino a renovar el famosísimo, antes bien nombrado TLC, y que ahora se denomina TEMEC, porque prácticamente es un nuevo tratado comercial que empezó a operar en verano de 2020, en plena pandemia, y que, pues bueno, de alguna manera tiene ahí un panel de solución y controversias para pues diferentes elementos que se puedan dar, ¿no? Se entiende que no todo va a salir exactamente como está planeado, y es que hay un nuevo decreto en cuanto al maíz transgénico, un dato muy interesante que se estuvo suscitando durante la semana pasada. Pues bueno, el gobierno mexicano ya por decreto pues bueno, decide ya no importar más maíz transgénico. Este es un dato importante porque, bueno, el gobierno norteamericano, aludiendo a que pues esto afecta directamente sus intereses, siendo pues uno de los principales exportadores de maíz en el mundo. Y bueno, México importa un poco más del 30% del maíz que consume, y siendo Estados Unidos el lugar del que importa este maíz, pues bueno, ahí hay un tema importantísimo, aluden los norteamericanos, de daño en el tratado comercial. En este caso, pues bueno, cuando hay una controversia donde México dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, porque yo tengo pues obviamente la prerrogativa de decretar pues, lo que a mí de alguna manera me convenga o no, pero el gobierno norteamericano dice, bueno, pero estás directamente afectando. Algunos datos que me gustaría compartir con usted sobre pues un poco lo que representa esta relación, ¿no? En el 2022 México adquirió más de 4,000 millones de dólares en maíz, lo que representa 15 millones de toneladas de maíz en un año. Una cantidad bárbara, exorbitante. Somos consumidores de maíz, usted y yo lo sabemos. Pues el gobierno mexicano de alguna manera dice, bueno, no más al maíz transgénico, aludiendo, pues bueno, que pues bueno, puede ser perjudicial para la salud. Y es que este es un debate que lleva bastantes años, décadas diría yo, en Europa, en Estados Unidos, en diferentes naciones, por supuesto. Es maíz genéticamente modificado para efecto de no ser tan susceptible a cambios climáticos, a plagas y demás. Se vuelve más resistente, técnicamente se vuelve más generoso nutricionalmente hablando, pero es un hecho que pues causa cierto resquemor en los diferentes lugares en los que se consume. Y pues en este afán por reavivar el debate del maíz transgénico, pues bueno, ya hay un decreto dictaminado por el gobierno mexicano para dejarlo de adquirir, lo que implicaría pues estos 15 millones de toneladas de maíz, por lo menos, que dejarían de llegar a nuestro país y que fueran en su momento importados desde Estados Unidos. Hay un panel, déjeme comentarle a usted, que va a solucionar esta controversia. Ya se tienen pues las bases para este panel. Sin embargo, bueno, es un proceso, yo diría, lento, ya que hasta el mes de marzo del próximo año se tendrían los resultados de esta controversia. ¿Cómo ves en este sentido la situación, mi estimado doctor Bruno? Por supuesto, y muy interesante la cuestión del maíz. Bueno, hay que aclarar que el maíz que se prohíbe la importación es para el consumo humano.
exclusivamente es para el consumo humano, es decir, el maíz transgénico que se utiliza para consumo de animales o para algún otro Podría seguir subproducto llegando, podría ¿no? seguir, claro que sí, podría seguir utilizándose dentro de nuestro país. Recordemos que Estados Unidos es uno de los principales productores de maíz a nivel internacional, ya que, bueno, pues tienen la producción de etanol directamente ligado al mercado del maíz y, bueno, eso genera que tenga grandes cantidades de producción, como ya nos has mencionado, no solamente con la relación comercial con México, sino a nivel internacional es un gran productor. Además, México es uno de los principales consumidores de maíz, por lo cual esta relación pues, resulta sumamente conveniente. Cerca del 30% del consumo del maíz que consumimos en nuestro país, bueno, pues proviene precisamente de Estados Unidos. Por eso es que se genera, bueno, la solicitud de este panel de solución de controversia por la cuestión del maíz transgénico. Recordemos que se tiene un tratado transnacional, el TEMEC, en el cual ya se ha hablado del trato preferencial en el sector energético. Ahora, bueno, se está hablando de una discriminación concretamente al maíz transgénico, ya que no se cuenta con evidencia científica contundente por la cual pudiera negarse la importación de este producto transgénico en particular. Recordemos que, bueno, pues toda la producción que tenemos, si nos concentramos en el sector de agricultura, pues se ha generado a través de la selección de los mejores hortalizas o de los mejores ejemplares de alguna especie de su categoría en particular. Entonces, el modificarlo genéticamente pues implicaría un tipo de manipulación para el mejoramiento precisamente de estos genes en particular que generan tal vez algún producto de una mayor calidad o con algunas características específicas que nosotros estemos necesitando, ¿no? Derivado de esto es que se solicita esta resolución de la controversia y, bueno, ya estaremos viendo cuál es la resolución para el próximo año. Podemos anticipar que ante una negativa, es decir, que Estados Unidos pudiera ganar o pudiera tener alguna resolución favorable hacia ellos, la medida resarcitoria inmediata sería la imposición de alguna tarifa arancelaria que compensara pues la disminución del comercio en este producto en particular. Es decir, si nosotros restringimos el comercio cuando no debimos haberlo hecho para un producto en particular, pues el gobierno de Estados Unidos lo compensará aplicando aranceles a productos que nosotros enviamos a su país. Y entonces estaríamos, si ya estamos hablando de una desaceleración económica para esta segunda mitad de 2023 y que probablemente comience igual en el 2024, estas medidas, bueno, pues aunarían a la desaceleración económica de nuestro país, recordando que la Oficina de Censo del Departamento del Comercio de Estados Unidos, bueno, nos habló de que la cifra del comercio simplemente en el primer semestre de este año alcanzó cerca de los 400,000 millones de dólares. Entonces, bueno, pues es una relación comercial sumamente importante para la cual pues lo mejor sería mediar y no tener que llegar a este tipo de resoluciones o a este tipo de medidas que puedan terminar en alguna sanción para nuestro país. Y es que, bueno, el nivel de la sanción, y hablando ya de eso específicamente, es bárbaro, ¿no? Y es que además hay que estimarla, ¿no? Pero bueno, diferentes voces en Estados Unidos, particularmente dos senadores, establecen, bueno, difieren bastante, ¿no? Uno dice que son 4,000 millones de dólares de sanción que se deberían imponer al gobierno mexicano, pero esa es la más bajita, porque hay una senadora de Nebraska que estima que el daño podría ser hasta de 20,000 millones de dólares que se tendría que imponer para recuperar, ¿no?, a través de, por ejemplo, aranceles y demás medidas que estaría tomando el gobierno norteamericano para recuperar esa, pues digamos, ese detrimento en su ingreso. Y bueno, es importante mencionar que en este caso, pues sí se tiene prácticamente todas las de perder. El gobierno mexicano tendría que aportar datos que científicamente demuestren que efectivamente hay un daño para el ser humano. Este es insisto, un debate viejísimo. Se ha consultado ya con diversos actores
en el tema pues científico del maíz transgénico, porque este es un debate netamente científico por los argumentos que se esgrimen y no se encuentra evidencia suficiente, sustancial para, pues bueno, de alguna manera respaldar estas medidas. Y es importante, pues bueno, ojalá mediar para que pues no exista una afectación directa en el gobierno mexicano. Así las cosas. Bueno, ya llegamos al final de su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Mi estimado Bruno, ¿algo más que quieras agregar? Evergrande, la mayor inmobiliaria de China, ha solicitado apoyo por bancarrota en Nueva York. Yo creo que estaremos hablando de eso próximamente. Datos muy importantes sobre la economía internacional. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.